Querido ministro, autoridades, muchísimas gracias a todos los socios también por asistir a este desayuno con el ministro. Con el ministro José Manuel Álvarez, a quien agradecemos su excelente disposición para atender nuestra invitación para este desayuno, a pesar de su apretadísima agenda. Permíteme, ministro, que te presente en 12 minutos al Clúster Marítimo Español y nuestra visión del sector marítimo y de la colaboración público-privada, que seguro coincide en muchos aspectos con tu exposición. El sector marítimo abarca un conjunto de actividades que pueden englobarse en los siguientes subsectores: acuicultura marina, armada y defensa, construcción naval, industria náutica de recreo, marinas y puertos deportivos, ingeniería e industria auxiliar marítima, pesca extractiva, puertos y servicios portuarios, energías marinas, transporte marítimo y servicios, etcétera. Todos ellos enormemente interrelacionados entre sí. El 10 de octubre del año 2007, la Comisión Europea publicó la comunicación Una política marítima integrada para la Unión Europea, también conocida como Libro Azul, que fue refrendada el 14 de diciembre del 2007 por el Consejo Europeo. La política marítima integrada de la Unión Europea se basa en el reconocimiento claro de la interconexión de todo lo relativo a los océanos y mares europeos. La situación anterior de partida para dicha política era un sector marítimo muy compartimentado, en el que las actividades relacionadas con la mar se venían tratando desde siempre de forma estanca y separada. Se reconocía como inadecuado este procedimiento disperso de toma de decisiones y se exigía un planteamiento integrado en estrecha colaboración con las partes interesadas agrupadas en los clústeres. La Comisión de la Unión Europea, siendo consciente del negativo efecto de la gran dispersión de competencias de los diferentes subsectores marítimos que se daba tanto en la Administración Europea como en la de sus Estados miembros, propició la necesidad de crear una red europea de clústeres marítimos como instrumento fundamental para apoyar y potenciar la competitividad internacional del sector. Hoy en día, la red está constituida por 18 países, de la que el Clúster Marítimo Español ostenta la vicepresidencia. La Comisión de la Unión Europea invita a los Estados miembros a elaborar políticas marítimas nacionales en estrecha y fuerte colaboración público-privada, lo que reviste la máxima prioridad, ya que reconoce la gran importancia del sector marítimo y los destaca como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y de creación de empleo en los países de la Unión Europea. El Clúster Marítimo Español está constituido por más de 135 entidades socias. Aunque los clústeres ayudan a facilitar la cooperación entre el sector público y el privado, en el Clúster Marítimo Español hemos querido avanzar un paso más con la creación, dentro de su seno, de un Consejo Consultivo Marítimo, del que forman parte 9 ministerios relacionados con el sector marítimo, entre ellos el de Asuntos Exteriores que diriges, como órgano permanente de consulta y diálogo entre la Administración General del Estado, más directamente relacionada con el sector marítimo, y el sector marítimo privado, representado por el Clúster Marítimo Español,
que no solo actúa como organismo impulsor de estrategias y planes, sino también como elemento de comunicación y difusión de las políticas hacia la sociedad y de la sociedad hacia las políticas nacionales. El clúster marítimo español constituye el punto de encuentro del sector marítimo en nuestro país y el interlocutor entre la Administración General del Estado y el sector, tanto a nivel nacional como a nivel europeo en el ámbito de la economía azul. La Unión Europea reconoce la importancia de los mares y océanos como motores de su economía por su gran potencial y como un sector clave para el crecimiento económico sostenible. Las actividades económicas que componen el sector marítimo en su conjunto conforman lo que la Comisión Europea denomina economía azul, que genera, según sus datos, unos 5 millones de empleos y un volumen de negocio en torno a 750.000 millones de euros, lo que supone alrededor de 218.000 millones de euros en valor añadido bruto. El sector marítimo español aporta de manera directa unos 928.300 empleos, 33.092 millones de euros de valor añadido. El total de la economía azul en España representa un 3% del valor añadido bruto nacional directo y un 4,9% del total del empleo nacional directo. La contribución española representa, por tanto, el 15% de la total europea en valor y cerca del 19% en empleo. En cuanto en nuestro país, en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la ejecución de los fondos europeos provenientes del instrumento Next Generation EU, se están preparando en estos momentos diversos PERTEs. Por una parte, relacionado con nuestro sector, existe una propuesta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de un PERTE naval para la transformación de la cadena de valor del sector de la construcción y reparación naval. Damos la bienvenida a las iniciativas que potencien el desarrollo de algunas de las actividades marítimas, pero estimamos que la cadena de valor que se pretende alcanzar con este PERTE podría resultar insuficiente al no incorporar algunos elementos clave del sector marítimo. En la misma línea que otros agentes han manifestado, el alcance de la propuesta debería abarcar, bajo el nombre de PERTE de la economía azul, a todos los eslabones de la cadena de valor del sector, no solo incluyendo la construcción y reparación naval, sino también el transporte marítimo, la pesca y la acuicultura, la náutica de recreo, los servicios portuarios y la industria auxiliar asociada, como propugna la política marítima de la Unión Europea anteriormente descrita. En otra parte, en diciembre del año 2020, la Comisión de la Economía Azul de la COE y el Clúster Marítimo Español elaboraron conjuntamente el documento denominado 21 iniciativas estratégicas del país para la recuperación y transformación de la economía española en el periodo 21-26. Por ello, han propuesto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la puesta en marcha de un PERTE específico para la economía azul que englobara a todo el sector marítimo. Nos permitimos, ministro, recabar tu intervención y apoyo ante el Gobierno para que este PERTE de la economía azul, que se ajusta a la línea marcada por la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, sea seleccionado para la ejecución de los fondos europeos provenientes del instrumento Next Generation de la EU. Se pretende transformar nuestra economía
en una economía competitiva, moderna y eficiente en el uso de los recursos y en la que se eliminen gradualmente las emisiones netas de gases de efecto invernadero o las limitaciones de emisiones, entre otras cuestiones, para lograr el objetivo de Pacto Verde Europeo presentado en diciembre del 2019 por la Comisión Europea o la más reciente iniciativa denominada Objetivo 55, que consiste en reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí al 2030 en comparación con los niveles de 1990. El cumplimiento de los cada vez más ambiciosos objetivos medioambientales de los organismos internacionales exige fuertes inversiones y supone un gran reto para el sector marítimo en su conjunto, que precisará del apoyo y ayudas del sector público. Se pretende asimismo el fomento de la cultura marítima a personas en el mercado laboral. Y sin más demora, paso a presentaros a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez Bueno, que cuenta con una dilatada carrera en el ámbito de las relaciones internacionales. Nacido en 1972, es diplomático de carrera, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, diplomado del curso de Defensa Nacional de CSDEN y diplomado en Gestión Cultural en el exterior por la Universidad Carlos III en colaboración con la Escuela Diplomática. Ha sido embajador de España, Ha sido embajador de España en la República Francesa y secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global en el gabinete del presidente de Gobierno. A lo largo de su carrera profesional ha ocupado diferentes puestos directivos, tanto en el área de Asuntos Exteriores como en la de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, y ha sido condecorado con la encomienda del número de la Orden de Isabel la Católica y con la Gran Cruz de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos del Perú. Una vez hecha la presentación del ministro, le agradecemos, y más por la situación tan complicada internacional de estos momentos, el haber atendido y el tener la deferencia de haber podido encontrar un hueco para atendernos al sector marítimo. Bueno, al terminar la intervención de nuestro invitado, al que daré paso a continuación, podéis plantear las preguntas que previamente rogamos redacten las hojas que están en las mesas. Entregar las hojas a nuestro personal de secretaría, que las irá recogiendo en las mesas. Muchas gracias y tiene la palabra, señor ministro. Buenos días, señor presidente, miembros del clúster, señoras y señores. Lo primero, agradecerles la invitación a participar en este encuentro, que es una excelente oportunidad para impulsar lo que es la cooperación y la colaboración público-privada, en esta ocasión con el sector marítimo, en lo que yo creo que es algo fundamental en estos momentos en España, en estos momentos tan complicados de crisis sanitaria, económica, social en el mundo entero por el COVID-19. O salimos de esta todos juntos o nos saldremos. Por lo tanto, la alianza entre lo público y lo privado es fundamental, y en un sector como el marítimo todavía más. Y también lo agradezco porque he visto a buenos amigos, algunos de ellos como Pepe, Virginia, que están aquí del curso de Defensa Nacional, que hacía un tiempo que no veía, aunque hablamos a menudo. Así que doblemente gracias. El mar y los océanos tienen un papel fundamental en las relaciones internacionales y en la acción exterior de España.
Esto, además, en un año como este, en el que celebramos la circunnavegación de Magallanes y Elcano, ese quinto centenario, es algo que se impone como una evidencia histórica y una evidencia real en el mundo de hoy en día. No podemos entender la acción exterior de España, un país que está compuesto por una península y que, por lo tanto, nuestra exposición al mar es natural, por dos archipiélagos, con unas costas que miden casi 8.000 kilómetros. No podríamos entender nuestra existencia como país y cómo nos proyectamos al mundo sin el mar. Nos situamos en un eje central de muchas de las principales líneas comerciales marítimas y nuestros puertos se han consolidado como nexos de unión entre África, Asia, América del Norte y Latinoamérica. Por lo tanto, soy muy consciente como ministro de Asuntos Exteriores que no puedo proyectar a España obviando el mar y las actividades. En el caso del sector marítimo, la proyección, la acción exterior de nuestro país incluye vertientes de relaciones internacionales, de defensa, nuestros intereses económicos, nuestras empresas, muchas de ellas están aquí representadas. Y todo ello debe desarrollarse en un marco muy complejo en el que entran en la acción, en toda esta acción, consideraciones económicas, consideraciones medioambientales, sociales, de seguridad. El mar, no tenemos que olvidarnos, nos une y nos ofrece oportunidades, pero también, si no sabemos gestionarlo y si no sabemos gestionar las actividades que se desarrollan en él, puede separarnos y nos ofrece hoy en día grandes desafíos. El caso más claro son las tensiones recurrentes en el mar del sur de China, que están marcando buena parte de las rivalidades internacionales en estos momentos. Y es por eso que tenemos que ser especialmente activos, por los desafíos a los que nos enfrentamos. Nos va mucho en ello como país. España es un país que tiene fuertes intereses navieros. La actividad de Navantia, por citar una empresa de ellos, una empresa puntera en el sector, en el ámbito internacional, es clave. También para nuestras empresas energéticas. Pensemos en Iberdrola, por ejemplo, por citar solo una de ellas, con muchos intereses en el desarrollo de proyectos energéticos marítimos. O el sector pesquero, en el que España destaca como una de las grandes potencias mundiales y nuestros buques faenan en aguas de todo el mundo. En definitiva, la importancia del medio marino es esencial para la humanidad, pero es esencial sobre todo para un país como España. Y lo es por lo que representa en sí mismo. Nuestros océanos albergan más del 70% de la vida de nuestro planeta y tiene una biodiversidad aún más rica que la que encontramos en tierra firme y generan el 50% del oxígeno que respiramos y capturan aproximadamente una cuarta parte del dióxido de carbono que emitimos. Es decir, y esto es algo que no pensamos normalmente, lo que se juega en el mar es infinitamente más importante de lo que nos jugamos en tierra firme. Y a nivel estratégico, la labor que realiza la Armada en el control de nuestros espacios marítimos inmediatos, el Estrecho de Gibraltar, en concierto con la OTAN, la conexión con Canarias, es esencial, y esto lo quiero subrayar, para la defensa nacional. Y en tiempos convulsos como esto, la defensa nacional no es algo lejano que pertenece al siglo XIX, es algo que está hoy en día presente en nuestras vidas, en las noticias, en las inquietudes de los españoles. A nivel económico, el sector marítimo español tiene un peso muy importante en el conjunto de nuestra economía. Tiene un valor añadido bruto superior a los 32.700 millones de euros y emplea a casi 1 millón de personas, 1 millón de españoles trabajando prácticamente en el sector. Y esto representa entre el 15 y el 19% respectivamente del conjunto de la Unión. Y además, si miramos en detalle cuál es la naturaleza de esta actividad económica, tradicionalmente tendemos a asociar el sector marítimo exclusivamente con actividades tradicionales fundamentales, por supuesto, y lo siguen siendo, como la pesca o el transporte marítimo. Pero el medio marino es mucho más. Es un lugar privilegiado
para el desarrollo de tecnologías fuertemente innovadoras y, por lo tanto, creadoras de empleo de calidad, como pueden ser las energías marinas renovables. Mucho más para un país como España, inserto en la Unión Europea, que es líder mundial en tecnología de la energía oceánica, que lleva camino de producir el 35% de su electricidad a partir de fuentes en alta mar de aquí al año 2050. Y esto pongámoslo en el contexto, por ejemplo, de la crisis de Ucrania, en la que muchos países de Europa temen por el suministro gasístico. Todavía cobra más importancia. Y a nivel social, y mucho más allá de la importancia que ya es del sector turístico para un país como España, que es una potencia turística, el mar es un factor clave de la calidad de vida de una parte importante de los españoles, porque está vinculado de forma insoslayable a la dimensión medioambiental y a la vertebración social y territorial a través de aquellas comunidades autónomas que desarrollan su medio de vida fundamentalmente en este medio, en el medio marítimo. Y para un país con la amplitud de costas como España es vital. Quiero profundizar en un concepto que el presidente del clúster ha apuntado ya con fuerza, que es el de economía azul para España. Y como señalaba muy acertadamente el presidente, él es un experto en estos temas, yo no, yo soy solo un amateur que intenta apoyar al clúster en todo lo que puede. Este concepto abarca una serie de actividades muy amplias, desde la pesca y la acuicultura hasta el turismo costero, las energías renovables, la biotecnología marina, la extracción minera, y todo ello tiene una sensibilidad económica, medioambiental y de sostenibilidad fundamental. En buena medida, el futuro de lo que sea España pasa a través de esa economía azul, porque es un sector económico de primer orden. Si tomamos los datos de la Comisión Europea, en toda la Unión Europea, supone un volumen de negocio de 750.000 millones de euros y emplea a 5 millones de personas. Y de entre todos los países europeos, España se posiciona en los primeros puestos de la contribución azul, por continuar con el mismo color, junto a países del tamaño de Alemania, por ejemplo, o del Reino Unido hasta su salida de la Unión Europea. Y destacamos en recursos pesqueros, en turismo costero y, sobre todo, somos de lejos el país de Europa que tiene mayor potencial de crecimiento en ese sector. Por lo tanto, tenemos todo que ganar como país de impulsar la economía azul. Todo esto refuerza la necesidad de impulsar la colaboración entre todos los actores españoles relacionados con el sector marítimo, para posicionar nuestros intereses nacionales a nivel internacional y poner de manifiesto el valor, la experiencia que tiene España en esta economía azul, un país con una larguísima tradición marina. El medio marino es fuente de riqueza y de prosperidad, pero para asegurarnos que sigue siéndolo, e insisto, nos va mucho como país en ello, tenemos también que asegurar su conservación y la protección de su biodiversidad. Tenemos que cuidarlo. Nos jugamos mucho económicamente y, sin querer exagerar, nos jugamos mucho como especie. Y esto es algo de lo que somos cada vez más conscientes y por eso los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas tiene uno de sus 17 objetivos precisamente dedicados a la materia. Y en los próximos meses hay 3 grandes citas internacionales de suma importancia para ello. El One Ocean Summit, que se va a celebrar en Francia, con el objetivo de apoyar diversas iniciativas internacionales para defender el medio marino, y quiero destacar algunas de ellas. En primer lugar, el impulso a la celebración de un convenio de Naciones Unidas sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. En segundo lugar, el avance hacia la reducción de la contaminación marina por plásticos.
que destaca asimismo en la lucha contra la pesca ilegal, con la adopción de medidas en los puestos para prevenir y eliminar la pesca ilegal. Y, por último, la creación del Gemelo Digital del Océano, una iniciativa dirigida a generar una ambiciosa réplica digital del océano que sirva para integrar todo el conocimiento científico que tenemos sobre el mismo. Esto es una nueva forma, más rápida y más económica, de explorar el océano a través de simulaciones y modelos matemáticos desarrollados por inteligencia artificial que se basan en una recopilación de datos que informará y mejorará la toma de decisiones políticas y controlará mejor los efectos sobre el mismo. Y en ello va a jugar un papel fundamental la Mercator Ocean International. Es una empresa pública que cuenta también con financiación de actores oceanográficos y científicos de distintos países. Francia está a la vanguardia, pero también Italia, Noruega, Reino Unido, por supuesto España, y está previsto que se convierta en una organización intergubernamental. Otro evento internacional que va a tener lugar en breve es la 7ª conferencia Nuestros Océanos, que estará copresidida por Estados Unidos y Palaos, 13 y 14 de abril. El foro Nuestros Océanos es un espacio que reúne a representantes de gobiernos, de sector privado, de sociedad civil, de mundo académico, y en él se debate acerca de medidas para proteger a los océanos y para garantizar una gestión responsable de los recursos marítimos y un crecimiento económico sostenible. Y, en tercer lugar, destaco la Conferencia de Lisboa de Naciones Unidas sobre los Océanos, que va a tener lugar del 27 de junio al 1 de julio y que estará copresidida por Portugal y por Kenia. El creciente deterioro de nuestros océanos en todos los ámbitos necesita que adoptemos medidas globales. Y la conferencia tiene ese objeto fundamental, ayudar a gestionar de manera sostenible los océanos precisamente en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el 14, que está dedicado a la vida submarina. Estoy convencido de que esta conferencia avanzará la gestión sostenible de los océanos y la lucha contra sus principales amenazas: la contaminación marina, la degradación de costas y de ecosistemas marinos, la sobreexplotación, la pesca ilegal y la pérdida de biodiversidad. Estos mismos objetivos son los que persigue desde el año 2007 la Política Marítima Integrada de la Unión Europea. España es, de lejos, uno de los miembros más activos en esa política. Lo que buscamos es integrar en un esfuerzo común todos estos aspectos de los que venimos hablando: crecimiento, investigación, desarrollo de las cuencas marítimas. Y precisamente, bajo presidencia actual francesa del Consejo de la Unión Europea, los europeos estamos dando un gran impulso a estas conferencias internacionales y estamos realizando nuestras propias contribuciones. Y quiero subrayar sobre todo la misión Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030, que ofrece oportunidades para realizar proyectos financiados por la Unión para desarrollar una economía hipocarbónica marítima. El futuro pasa por ahí. Y además, España participa en otras iniciativas que auspicia la Comisión, compartiendo estos mismos objetivos. Una de las más importantes es la Estrategia Atlántica. La impulsamos directamente. Y no estamos solos. Con nosotros está Francia, está Irlanda, está Portugal. Y asumimos la presidencia en este año 2022. Y con esta estrategia buscamos promover un crecimiento conjunto para el área atlántica de la Unión. Y precisamente seremos nosotros, España, los que organicemos uno de los eventos más importantes de la iniciativa este año, el Atlantic Stakeholder Platform Conference. Pero hemos querido situarnos solo en el ámbito interno de la Unión Europea y por eso hemos desarrollado, en colaboración con la Comisión, con Francia, con Malta, con Italia, con Portugal, el WestMed, que es una estrategia conjunta con los países de la ribera sur para el desarrollo de la cuenca mediterránea. Y en todas estas iniciativas, y lo quiero decir aquí públicamente, quiero agradecer al clúster y a todos sus miembros su extraordinaria predisposición a la colaboración,
porque, presidente, son particularmente importantes vuestras colaboraciones en el Atlantic Stakeholder Platform Conference y en el marco de la estrategia WestMed. Y animo encarecidamente, vivamente, a todos los miembros del clúster a explorar las posibilidades para participar en proyectos de la misión Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030. Y si antes citaba alguna de nuestras fortalezas en el sector marítimo, también quiero recordar que el pasado mes de diciembre España fue reelegida, y eso demuestra el prestigio internacional que tenemos como país en este ámbito, como miembro del Consejo de la Organización Marítima Internacional, obteniendo el segundo mayor número de votos de los miembros de la organización. Es una prueba del compromiso, de la fortaleza de España en el ámbito marítimo que reconocen sin ambages nuestros socios internacionales. Precisamente una de nuestras prioridades será el apoyo a la internacionalización de empresas del sector marítimo, porque España tiene capacidad de liderazgo en este ámbito y no lo debemos de desaprovechar. Contamos con un potentísimo sector marítimo y está aquí representado por todos ustedes. Porque precisamente uno de los objetivos de la política exterior que desarrollo desde el Ministerio es proteger y proyectar los intereses del sector empresarial español y, por supuesto, también el de la industria pesquera y naval, y el que todas las empresas que tienen en el mar una fuente de sus negocios se sientan en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en su ministerio, en su casa, que es lo que es. Y por eso me gustaría trasladarles un mensaje de decidida apuesta por el sector naval por parte de este Gobierno. Y muestra de ello es, como bien conocen, la puesta en marcha de un próximo PERTE para el sector naval con el objetivo de transformar la cadena de valor del sector. Uno de los puntos claves del futuro PERTE es avanzar en el desarrollo de la energía eólica marina ante el previsto aumento de la demanda de electricidad en los próximos años, y en el marco del cual la energía eólica marina flotante tiene un papel fundamental que jugar. En definitiva, si el mar y los océanos juegan un papel imprescindible en el futuro de nuestras sociedades y de nuestras economías, esto es especialmente cierto en España. Es cierto en el presente y, si hacemos las cosas bien, será todavía más importante en el futuro. Somos un país que por historia, por geografía, por vocación incluso, siempre nos hemos volcado en el mar y hacia el mar. Precisamente la próxima semana participo en un acto que pone esta realidad de relieve, un acto de conmemoración del 5º centenario de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, coincidiendo con la llegada del buque de la Armada Juan Sebastián Elcano a Cádiz. Nuestra historia nos lo recuerda y nuestro futuro como país nos obliga a seguir mirando todavía más al mar. 5 siglos después de lo que fue una gesta como país, un éxito de país, que permitió albergar la primera globalización de la historia, el mar sigue siendo parte de nuestra identidad como españoles. Sigue siendo una fuente de prosperidad y una posibilidad de reforzar nuestro liderazgo internacional, que yo acompañaré como ministro de Asuntos Exteriores todo lo que pueda. Pueden estar seguros de que seguiré trabajando para que a todas sus empresas les vaya bien en España y en el exterior, y que la voz de la economía azul se oiga con fuerza, de la economía azul española, se oiga con fuerza en la sociedad internacional. Espero que todos juntos lo logremos, que yo les acompañe a ustedes y que ustedes me acompañen a mí en este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y pasamos a leer algunas de las preguntas, porque han sido muchas, que se han hecho los socios y personal de prensa del clúster. Una de ellas dice: a la vista de desafíos en materia de seguridad que de manera creciente afectan al tráfico marítimo en regiones tan sensibles como el Golfo de Guinea, ¿cuál es la estrategia de seguridad de España
en el Golfo de Guinea? ¿Cuáles son las líneas de cooperación y de seguridad con los países del Golfo de Guinea, de esta zona, a fin de luchar contra la piratería y prevenirla? Esta te la hace Javier Soriano de Atlantic Broker. Sí, ¿te parece, ministro? Sí, es una excelente pregunta porque pone de relieve... perdón, se oye bien ahora, ¿verdad? Es una excelente pregunta. El Golfo de Guinea es una región del mundo que no suele atraer gran interés mediático, es bastante desconocida para la mayoría de los españoles o de los europeos. Y la piratería es algo que parece que es más de libros del siglo XIX para leer a nuestros hijos que una realidad. Y, sin embargo, está muy presente. El Golfo de Guinea es una región absolutamente conectada con todos los tráficos ilícitos que ocurren en el Sahel. Todos. Tráfico de armas, trata de seres humanos, estupefacientes. Todo tipo de tráficos ilícitos que transitan por el Sahel tienen su punto de partida y de conexión en el Golfo de Guinea. Y la piratería que existe en el Golfo de Guinea existe también en el Cuerno de África. España es uno de los países que empezó a interesarse por la región, por la lucha contra la piratería, por colaborar con todos los estados costeros del Golfo de Guinea anteriormente. Tenemos una excelente cooperación con ellos, no lo hacemos solos, en ocasiones hacemos maniobras conjuntas con otros países, pero nuestra presencia es permanente. Y ahora que nos dirigimos hacia una cumbre de la OTAN, aquí en Madrid, precisamente los días 29 y 30 de junio, una cumbre que será histórica, porque en ella se va a aprobar el concepto estratégico para la próxima década de la OTAN. Uno de los esfuerzos que tenemos que hacer es que eso que se llama la OTAN de 360 grados mire también hacia el sur. Y cuando mire hacia el sur, que también integre esos desafíos que ocurren en el Golfo de Guinea y que ocurren en el Sahel como amenazas reales al flanco sur de la OTAN. Y de la misma forma que nosotros somos totalmente solidarios con el flanco este, que también el flanco sur tenga todo su lugar. Y desde luego la voz de España se oirá para que eso sea así. Muchas gracias, ministro. Bueno, un poco relacionada con la anterior, yo creo que está ya contestada, pero te la hace la directora general de ANAVE, Elena Seco, que hablaba sobre los problemas del Golfo de Guinea, que está contestado, y la continuidad de la operación Atalanta en la zona de Somalia. Bueno, reiterar lo mismo. Es una zona a la que España le presta una enorme atención. No somos los únicos, Atalanta, evidentemente, no tiene la relevancia que tuvo, digamos, hace ya años, cuando la piratería en el Cuerno de África se convirtió en un auténtico problema. Pero probablemente la reducción del desafío en el Cuerno de África se compensa, desgraciadamente se compensa, con un incremento de los desafíos que los encontramos en el Golfo de Guinea, que no nos olvidemos es una ruta marítima internacional fundamental y para España es insoslayable. Por lo tanto, lo que sí quiero transmitirles es que somos muy conscientes de que los desafíos que se encuentran en el Golfo de Guinea en estos momentos son desafíos para la seguridad de Europa. Y España, desde luego, va a seguir pesando todo lo que pueda para que se mantengan ese tipo de operaciones e incluso vayan a más. Para que esa OTAN, por ejemplo, de 360 grados, mire también hacia el sur. Gracias, ministro. Esta pregunta te la hace la compañía Transmediterránea. Dice, ¿cuál es su impresión si este año vamos a tener abierto el paso del Estrecho y se permita el tráfico de pasajeros con Marruecos a través de Ceuta y Melilla y de Algeciras con Tánger? Estos tráficos los hace Transmediterránea, entre otros. Pues mire, esa pregunta no depende solo de mí, pero yo creo que sí. Yo confío en que sí. Y no le puedo decir más, pero esa es mi confianza, aunque también le digo que no depende solo de mí. Gracias, ministro. Esta pregunta te la hace Teresa Zabel
de la Fundación Ecomar. Dice, en la conservación de nuestros mares y océanos nos han contado las acciones y programas para reparar el daño. Me gustaría saber si usted le da importancia a la prevención del daño a través de la educación y concienciación y qué hay previsto sobre la conservación de los mares y océanos. Bueno, esa es una pregunta ya muy técnica para un ministro de Asuntos Exteriores, se escapa a mis competencias, pero lo que sí es fundamental que todos los españoles, y yo creo que eso va calando, ¿no? Lo que comentaba en mi intervención, tengan conciencia de lo que nos jugamos en el mar como país y también como especie. Pensamos que el futuro está en la tierra, porque es lo que es más natural, es nuestro ecosistema más natural, pero el verdadero futuro está en el mar. Y eso es algo que yo creo que todavía necesitamos hacer mucha pedagogía para ello, y cuenten conmigo, desde luego, para hacerlo. Gracias, ministro. Esta te la hace Cristina Lladó, de la agencia EFE. Dice, España va a suministrar el gas natural a Marruecos. ¿A cambio de qué? ¿Está Argelia informada y qué opina Argelia? Mire, no voy a ventilar públicamente cuestiones de relaciones internacionales de ese calado, pero sí eso, la pregunta es muy pertinente y me lleva a una reflexión más amplia. El entramado de intereses que tiene España con su vecindario sur, con Marruecos, con Argelia, es muy rico. Y, por lo tanto, el construir una relación del siglo XXI supone ir desbrozando y avanzando en distintos terrenos. Y eso es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo con bastante solidez. A lo mejor no tan rápidamente como los tiempos mediáticos de Twitter exigen, pero sí, desde luego, con mucha más profundidad y carácter estratégico de lo que uno puede imaginar. Y yo creo que todo eso se verá muy pronto. Gracias, ministro. Esta te la hace Miguel Ángel Lamed, del Comisariado Marítimo Español. Dice, la náutica de recreo puede tener un gran desarrollo en nuestro país si se facilita su práctica y desarrolla su industria. ¿Cuándo y cómo hacerla más accesible a la sociedad en general? Es una pregunta. Ahí vuelvo a insistir, soy ministro de Asuntos Exteriores, pero desde luego el potencial de la náutica de recreo, tanto en construcción naval como en su potencial turístico, como en lo que supone también de actividad deportiva para las comunidades que tienen una costa amplia en España, que son la mayoría, por supuesto, es una actividad de primer orden. Muy bien. Esta te la hace Miguel González, del País. ¿Van a reanudarse los vuelos y enlaces marítimos de los aeropuertos y puertos españoles con los marroquíes a partir del próximo día 7? Pues tampoco contestada antes. Esa pregunta hay que hacérsela a Marruecos, más que a mí. Pero yo sí creo que todo se irá retomando. Probablemente no con la rapidez que le gustaría a los periódicos o a Twitter, pero sí, desde luego, con mucha más solidez de lo que uno puede imaginar. Gracias, ministro. Esta te la hace Juan José Ferrer, de Marflet Marine. ¿Cuáles son las vías de defensa de los intereses en el exterior de las compañías marítimas españolas dentro del ministerio que preside? Dos grandes cauces. Hay una dirección general, cuya directora general está aquí presente también y que seguro que las grandes empresas la conocen perfectamente, que se dedica a diplomacia económica. Y esa dirección general, cuando reestructuré el ministerio a mi llegada, la he hecho depender directamente de mí, porque esa es la segunda vía, el propio ministro. Yo allí donde voy, paseo a las empresas españolas, a la calidad de las empresas españolas, proyecto sus intereses y, por supuesto, todas las empresas marítimas o que tienen incidencia en el mar
por supuesto, están siempre presentes en mis conversaciones con mis homólogos, en los encuentros con los inversores internacionales. Soy muy consciente de que una parte fundamental de mi tarea es hacer avanzar los intereses de las empresas españolas. Ya en sí es un fin en sí mismo, pero detrás de eso, sobre todo cuando hablamos de empresas marítimas, es decir, que tienen ese potencial tecnológico, ese potencial de futuro, detrás de eso hay también empleo y empleo de calidad para los españoles. Por lo tanto, pueden contar conmigo siempre que lo necesiten, directamente o a través de una dirección general que está especializada y creada para eso, para impulsar los intereses económicos de España. Gracias, ministro. Esta se la hace José María Tejero. Dice, se están tramitando un PERTE del sector naval que afecta a parte de los sectores de la economía azul, pero no a todos. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que también has hablado. Sí, bueno, he tratado en mi exposición al respecto. La economía azul es un sector fundamental para España y tenemos que conseguir entre todos que lo sea más, a través del PERTE o a través de otros mecanismos, pero es fundamental. Es fundamental por la capacidad tecnológica, por la trayectoria de futuro que tiene el sector y por la masa de empleo que representa para España. Por lo tanto, sea a través del PERTE o sea a través de otros mecanismos, el apoyo tiene que estar garantizado. Gracias, ministro. Esta te la hace Gregorio Bueno. Dice, límites marítimos con nuestros vecinos, declaraciones unilaterales de aguas de soberanía en conflicto con nuestros intereses y con los acuerdos internacionales. Muy buena pregunta y está muy en relación con otras que me han hecho algunos periodistas. Hay relaciones que son complejas y las de vecindad lo son. Y no podemos querer cerrar crisis en falso o parcialmente. Todo tiene que tener su momento y todo forma un conjunto. Aunque eso suponga ir un poco más lento de lo que le gustaría a la gente de Twitter. Pero es más importante para España. Las acciones unilaterales, vengan de quien vengan, son inadmisibles. Inadmisibles. Y, por lo tanto, tenemos que ir hacia modelos de cooperación donde no se produzcan nunca. En delimitación de fronteras, por supuesto, es la base de la soberanía. Mucho de lo que se solventa en estos momentos en la crisis de Ucrania tiene que ver con fronteras. Lo que es verdad en el este tiene que ser verdad en el sur también. Gracias, ministro. Esta pregunta te la hace Laura Ojea, del Español. Y de las energías renovables marinas son una parte fundamental de la economía azul, según ha dicho el ministro. Pero, ¿cuándo prevé el Gobierno que se aprobarán los planes de ordenación del espacio marino? Sin ellos, la industria eólica marina no podrá comenzar sus proyectos y se podría perder el tren de este sector. Gracias. Dejaré que Teresa Rivera responda a esa pregunta. Yo me ocupo de mis competencias, pero, insisto, el potencial que tiene el medio marino es fundamental. Es fundamental. En mi anterior etapa, antes de ser ministro, cuando yo era embajador en Francia, el apoyo más grande que di a una empresa española allí fue la construcción de un parque eólico de Iberdrola en una región de Bretaña que se llama Saint-Brieuc y que representa una cantidad financiera de empleo importantísimo. Por lo tanto, ese es un sector fundamental. Pero no entraré en el fondo del asunto porque no es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores directamente. Gracias, ministro. Esta te la hace Yolanda Piedra, del Clúster Marítimo Balear y de Cataluña. Querido ministro, gracias por sus ilusionantes palabras. La planificación marítima espacial y el ordenamiento de usos entre las actividades de la economía azul son esenciales para la gestión eficiente y sostenible del sector marino. ¿Cómo lo ven ustedes y qué intervención están haciendo? ¿Puede su ministerio apoyar un congreso de reflexión? Pues es una excelente idea.
que Ana. Ana es la directora general de Diplomacia Económica, que nosotros nos sumemos a eso. Desde luego, porque una de las cosas que sí puede hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores es que España sea en algún momento un centro donde reflexionemos internacionalmente e internamente al respecto. Así que no tengo una respuesta ahora mismo, pero desde luego que me llevo anotada esa idea y la agradezco. Me quedo con el copyright, como si fuera mía. Gracias, ministro. La pregunta dice, ¿en qué medida real las embajadas y consulados de España por el mundo pueden ayudar a las empresas del sector marítimo español en sus actividades internacionales? Yo creo que ya has contestado también. Yo intento, y estoy seguro de que todas las embajadas, los embajadores, los diplomáticos, todos los consejeros que forman parte de las embajadas lo hacen con gran profesionalidad y con gran entrega. Hay varias maneras. Por supuesto, cualquier empresa, cualquiera que esté participando en una licitación internacional, tiene que saber, y espero, yo creo que muchas de vosotras ya lo habéis constatado, que tenéis el apoyo total del Ministerio y de las embajadas para ello. En segundo lugar, aquellos barcos españoles o con tripulación español que puedan tener algún problema llegando a un puerto internacional o que simplemente necesiten una ayuda, pueden contar con los consulados y con las embajadas para socorrerles, para ayudarles, para estar en contacto. Por lo tanto, en primera línea con todos vosotros, para ayudaros tanto en los concursos internacionales como en las necesidades que pueda haber en un barco español en puerto. Gracias, ministro. Una pregunta dice, ¿considera el ministro que se debería impulsar un clúster marítimo iberoamericano en el cual España tuviera un papel significativo como vínculo con Europa? Sí, un clúster marítimo iberoamericano es algo fundamental. Ayer tuve un desayuno de trabajo con Andrés Alamán, que es el nuevo secretario general iberoamericano, que va a tomar posesión de su puesto a mitades de marzo, y estuvimos repasando varias posibilidades de llevar la comunidad iberoamericana de naciones más allá. Yo, cuando fui nombrado ministro en la reestructuración del ministerio, retomé una Secretaría de Estado propiamente para Iberoamérica. Yo creo que hay una forma de ser y estar en el mundo iberoamericana, que nuestra identidad iberoamericana es parte de ser español, igual que nuestra identidad europea, y es evidente que todo lo que hacemos junto a nuestros hermanos latinoamericanos nos multiplica en el mundo mutuamente. No es solamente que sumemos fuerzas, no valemos simplemente lo que pesemos nosotros más lo que pesen ellos, pesamos más. Y por lo tanto, sí, en todo espacio en el que podamos, y claramente en el marítimo, ¿qué nos une a América Latina? Básicamente dos cosas, un idioma común, el español, y un océano. Eso es lo que nos une. Por lo tanto, la propia realidad nos lleva a ello. Otra pregunta te dicen, ministro, la diferencia de exigencias medioambientales de la Unión Europea con la de la Organización Marítima Mundial coloca con frecuencia al sector marítimo español y europeo en desventaja con respecto a los mismos sectores asiáticos y americanos. ¿Cree que debería intentarse una armonización entre las exigencias medioambientales de ambas organizaciones? Sí, sin duda alguna. Ese es un problema con el que nos enfrentamos en la Unión Europea claramente en este sector, en muchos otros, pero claramente en este sector. Y tenemos que encontrar la forma de paliarlo, que es doble. Por un lado, y eso es inexorable, eso ocurrirá, es que sean las normas medioambientales europeas las que marquen la pauta internacionalmente. Pero, entre tanto, tenemos que encontrar algún mecanismo que sea compensatorio, mecanismos de carbono en frontera, sistemas que puedan equiparar. No puede ser que aquellos que estamos defendiendo el planeta y el medio marino, como somos los países miembros de la Unión Europea, con estándares muy exigentes,
nos veamos dañados competitivamente frente a aquellos que no lo están haciendo. Lo tengo clarísimo, es una preocupación a nivel de la Unión Europea y estoy seguro de dos cosas. El modelo que nosotros estamos impulsando es el que se va a imponer y la segunda, que vamos a encontrar la forma de compensar esa pérdida de competitividad, entre comillas, porque lo que perdemos a corto plazo lo vamos a ganar a medio plazo, sin duda alguna. Muchísimas gracias, ministro. Teníamos un compromiso con el ministro de terminar a las 10. Falta medio minuto para esa hora y, por lo tanto, queda alguna pregunta más, pero básicamente están contestadas la mayoría. Te agradezco, ministro, en nombre del clúster, la deferencia que has tenido y más en estos momentos de agobio para buscar un hueco y atender un poco al sector marítimo. Muchas gracias y aquí nos tienes a tu entera disposición para lo que necesites. Muchas gracias a todos.